Sí, Inge. Ya, ok. Muchas gracias. Vamos a continuar con la clase del día de hoy, ¿no? Estamos avanzando el tema número 2. Voy a compartir pantalla y voy a grabar también. Recording in progress. Ya. Ok, entonces muy buenas tardes. Iniciamos la clase de la materia preparación y evaluación de proyectos. Este es el paralelo B y hoy es fecha 6 de septiembre, si no me equivoco, ¿no? 6 de septiembre, sí, día lunes. Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ver, estamos en el tema número 2, ¿no? Hoy día terminamos el tema número 2. Ya. Entonces, haciendo una retrospectiva de lo que hemos avanzado en este tema, ¿no? Hemos visto, ¿no? El estudio de mercado, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos del estudio de mercado está la proyección de la demanda, ¿no? Entonces, respecto a la proyección de la demanda, en base a la información histórica que podamos recabar o levantar de nuestro proyecto, entonces tenemos que hacer una proyección, ¿no? De la demanda futura, utilizando uno de los métodos para proyectar, ¿no? Y además de eso, ahí hay que sumar, ¿no? Las influencias de la situación actual, ¿no? Entonces, pero vamos a esta parte, ¿no? Esta parte ya lo hemos hecho, vamos a los métodos de proyección. Entonces, en base a eso, nosotros podríamos, ¿no? Usar distintos métodos de proyección, ¿ya? Y, y utilizarlos, ¿no? Para proyectar. Ok, entonces voy a compartir, voy a empezar desde aquí. Uy, creo que... Ya, vamos ahí. Los métodos de proyección. Entonces, una vez que nosotros tenemos, bueno, ya tenemos el tema del proyecto, ¿no? El tema del proyecto, vamos a hacer el levantamiento de datos, ¿no? Con alguna de las técnicas, ¿no? Ya sean que tengan datos o que no tengan datos, de que sea un muestreo probabilístico, no probabilístico. Entonces vamos a tener datos históricos, ¿no? Como lo que voy a dibujar a continuación. Voy a tratar de dibujar por aquí, ¿no? Aquí tenemos datos, ¿no? Entonces, para estos datos nosotros necesitamos ok, entonces para estos datos nosotros ya. Aquí tenemos los datos que estamos recolectando, ¿no? Por año, por semana, por cantidad, por metro cúbico, otros. Entonces, necesitamos saber, ¿no? Todos estos son datos históricos, ¿ya? Y nosotros necesitamos saber cuál va a ser el comportamiento de esos datos para en adelante, ¿no? Es decir, para aquí, ¿no? Para adelante. Ok, entonces vamos a utilizar un método, ¿no? Para proyectar estos datos, usar estos datos históricos y los vamos a proyectar hacia más adelante, ¿no? A 10 años, 15 años, etc. Entonces, pero ¿de qué depende la selección del método? Eso también depende de distintos factores, ¿ya? Que
que los vamos a seleccionar según estas consideraciones. Ya, ok. ¿De qué depende la selección? Depende de la disponibilidad de datos que tengan ustedes, ¿no? Si el proyecto que están haciendo es posible recabar datos o no es posible. Seguramente hay algunos proyectos que tendrán dificultad, ¿no? Que no habrá datos, ¿no? Respecto de su tema. O que sí los hay, habrá en poca cantidad, ¿no? O tal vez no tienen datos actualizados. ¿No? Entonces, la disponibilidad de datos nos podría, ¿no? Marcar las pautas para seleccionar uno u otro método. Los costos versus los beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los costos de recabar esos datos, de usar estas técnicas, ¿ya? De proyección? ¿Y cuáles serán los beneficios, ¿no? Seguramente unos datos, ¿no? Unos datos tratados con un método o con otro darán distintos resultados, ¿no? Pero aparte de seleccionar, una parte de seleccionar es también en función al costo, ¿no? ¿Cuál será el costo de utilizar? Uno, de recabar esos datos, ¿no? Y otro, de procesar esos datos, ¿ya? ¿Y cuáles son los beneficios, no? Obviamente los beneficios tendrían que ser, ¿no? Mayor a los costos. Ok, acorde al caso estudiado, ¿ya? Seguramente habrá, ¿no? Algunos proyectos, ¿no? De tipo social, de tipo tecnológico, ¿no? Etcétera. Entonces, esto también puede ser, ¿no? De acuerdo al caso estudiado. Seguramente para un tipo de proyecto, un método se adecuará mejor que el otro, ¿no? Y para otros proyectos se podrá usar mejor otros métodos de proyección, ¿no? Otro, la precisión que se desea, que se quiere alcanzar. Entonces, en este punto, muchas veces, no, la precisión es bastante importante, ¿no? Unos proyectos requerirán mayor precisión que otros, ¿no? Entonces, en el caso de proyectos de inversión, donde la inversión es alta, ¿no? Se requerirán, ¿no? De técnicas de recolección, de proyección, de tratamiento de datos más costosos, mucho más costosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de mercado para un producto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que han hecho el estudio de mercado para la mina San Cristóbal han hecho análisis de suelos, etcétera, ¿no? Entonces ya sabían, ¿no? Que debajo del pueblo de San Cristóbal había grandes yacimientos de mineral, ¿no? Entonces, ¿por qué sus estudios así lo determinaban? Y eran estudios precisos, ¿no? Porque la inversión también era millonaria, ¿no? Entonces, por algo, ¿no? Han entrado en negociaciones para retirar la población, ¿no? De San Cristóbal, llevarlo a otro lugar, ¿no? Porque necesitaban trabajar ahí, ¿no? Entonces, son datos precisos. Ahora, estos datos precisos tienen mucha relación con lo que es el costo, ¿ya? De los estudios, ¿no? Entonces, estos casi van siempre de la mano, ¿no? Entonces, para un proyecto de, de menos importancia, por así decirlo, ¿no ve? Entonces, tal vez no se requiere, ¿no? Que los datos sean tan precisos, pero no estamos diciendo, ¿no? Que tengamos que inventarnos mucho menos, ¿no? Los datos, ¿no? Ok, entonces, ahora respecto a estas consideraciones, nosotros tendríamos que elegir uno de los métodos, ¿ya? Para la proyección de la demanda. Entonces, por conveniencia, se divide en varios grupos los métodos, hay más métodos, pero los principales no son para estudios de tipo cualitativo y también para estudios de tipo
cuantitativo, ¿ya? Los estudios de tipo cualitativo son aquellos, generalmente son los proyectos sociales, ¿ya? Estos vienen de cualidad, ¿no? Mientras cuantitativos vienen de cantidad. Estos métodos cualitativos, bueno, se hacen, ¿no? Por sociólogos, por psicólogos, por abogados, por profesores, etcétera, ¿no? Que estudian la parte social, ¿no? El comportamiento de las personas, un análisis psicológico, etcétera, ¿no? Donde la cualidad es lo que prima, ¿no? Porque están estudiando uno o dos casos, tres o cuatro casos, pocos casos. Mientras que en los cuantitativos estudiamos muchos casos, ¿no? En los cuantitativos usamos técnicas mayormente matemáticas. En el otro usan técnicas, ¿no? Bastante sociales, ¿no? Los abogados se crea una hipótesis y etcétera, etcétera, ¿no? Trabajan también en base al método científico, pero es más subjetivo, ¿no? Ok. Entre estos métodos cualitativos, ahora también nosotros podríamos aplicar, ¿no? Estos métodos ya también se usan, ¿no? Mucho en la elaboración de proyectos. Vamos a nombrar algunos: el método Delphi, ¿ya? Está la investigación de mercado, que ya lo hemos visto. Está en el consenso de panel, los pronósticos visionarios, y está también en la analogía histórica, ¿no? Entonces, estos casos, ¿no? Estos son. Entonces, esos son los ejemplos, ¿no? Más adelante vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicar uno por uno esto. Los métodos causales y las series de tiempo ya corresponden a los métodos cuantitativos, ¿no? Dentro de los métodos causales está la regresión, ¿no? Que es la más utilizada, ¿no? Por nosotros. Está esto del insumo-producto, y también está el modelo econométrico, ¿ya? Mientras que en las series de tiempo están los promedios móviles ponderados y el afinamiento exponencial, ¿no? Este es para otro tipo de comportamiento de la demanda, ¿no? Más singular ya. Ok, entonces esto es un resumen de las técnicas de proyección de mercado. Ahora, ya yendo un poquito más allá, vamos con los métodos cualitativos, ¿no? Los métodos cualitativos más que todo se basan en la opinión de expertos, ¿no? De personas entendidas en la materia. En este caso, el primero es el grupo Delphi, el método Delphi, que es un grupo, ¿no? Como aquí dice, anónimo, ¿ya? Entonces, este grupo es capaz, ¿no? De llegar a una conclusión haciendo un razonamiento mucho mejor que lo puede hacer una sola persona, ¿no? Y aunque sea experta esa persona. Entonces, es como una reunión de consejeros, etc. Ok. Entonces, este grupo de expertos, ¿no? Se le hace llegar un cuestionario con preguntas, y se obtienen las respuestas, y a esas respuestas se hace un análisis, una retroalimentación, ¿no? Y por último, la convergencia, se toma la decisión, ¿ya? Entonces, en este proceso nace la predicción, ¿no? Nosotros tal vez no tengamos datos para hacer un X proyecto, pero sí podemos acceder a un grupo de personas que conocen muy bien del tema, bastante bien del tema, y en base a las preguntas del cuestionario, ¿no? Porque les vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué le parece el producto? ¿Qué experiencia tiene con el producto? ¿Usted cree que este producto se puede vender en este mercado? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué cantidad de años se puede recuperar? Etcétera, ¿no? Entonces nos puede dar, ¿no? Entonces de ahí nace la predicción, ¿no? De ese grupo anónimo, ¿no? Denominado grupo Delphi. El segundo es el estudio de mercado, ¿no? Aquí el estudio de mercado ya lo hemos terminado de revisar, ¿no? Y se basa más que todo, ¿no? En los factores
intervienen, ¿no? en el mercado, ¿no? Que son en este caso los proveedores, ¿no? Los proveedores, nuestros competidores, los distribuidores y finalmente los clientes, ¿no? Esto analizado desde el punto de vista, ¿no? Del producto que estamos ofreciendo, del precio, de la plaza que podamos tener en el mercado y de las estrategias promocionales o estrategias de marketing que podamos aplicar, ¿no? Para llegar mejor. Ya, ok, entonces aquí este consenso de panel este consenso de panel es también un grupo, ¿no? Un grupo de personas, pero tiene la característica de que sí se reúnen en tiempo real. Entonces, no hay secretos respecto de su identidad. ¿Ya? Entonces, no se produce la retroalimentación, ¿no? Es decir, que ellos no van a conocer tanto así nuestros resultados, etcétera, ¿no? Es bastante confidencial, digamos. Hay otro peligro, ¿no? Que existe el grupo dominante, ¿no ve? O que dentro de las personas haya alguien, ¿no? Que bueno, que podría influir, ¿no? En el grupo con sus opiniones, ¿no? Por ejemplo, si es un analista extranjero, entonces las otras personas podrían verse, ¿no? Inconscientemente influidas por su opinión, ¿no? Entonces eso en el caso del personal dominante, ¿no? Que podría ser político, etcétera. Ya, un segundo, por favor. Ya. Ok, entonces ahí estaría, ¿no? El consenso de panel. Ya, otro sería, a ver, un momentito. Aquí tengo alguna falla, lo voy a... ya, lo vamos a solucionar. Otro, hasta que comparte la pantalla, sigue explicando, otro sería lo que es los pronósticos visionarios. ¿Ya? Los pronósticos visionarios son pronósticos, ¿no? En este caso, cuando no se tiene acceso a información, etcétera, entonces podría recurrirse a la opinión de una persona experta, ya sea, ¿no? Un empresario que tenga bastante conocimiento en esta área o que sea, ¿no? Un trabajador antiguo, ¿no? Que tenga bastante experiencia. En este caso, aquí nos dice, ¿no? Que un personal interno de la empresa con experiencia y conocimiento en el tema emite sus opiniones, ¿no? Entonces, esta persona nos hace conocer, ¿no? Las desventajas y las desventajas de incursionar en este campo, ¿no? Por ejemplo, aquí este podría ser, ¿no? Por ejemplo, del paralelo B, ¿no? En la fabricación de cocinas solares, ¿no? Podría ser que haya un personal, ¿no? O experto que pueda, ¿no? Que pueda dar su opinión, ¿no? Sobre las ventajas, ¿no? Eh, sobre las ventajas que pudiera haber, ¿no? En cuanto a costos, tiempo, ¿no? Y también las desventajas, ¿no? Respecto a ese producto, ¿no? Pero en base a su experiencia, ¿no? Y nos podría decir, ¿no? Con cuánta cantidad se podría empezar, cuánto podría ser la demanda, etcétera, ¿no? Ok, otro sería la analogía histórica.
Esta analogía histórica, ¿no? Se basa más que todo en buscar registros, ¿no? De la empresa, del producto, del servicio, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esto nos podría proyectar el mercado, ¿no? Aunque sean productos de otra marca, empresas de otra ciudad, etcétera. Hay una desventaja aquí, ¿no? Que las variables del pasado no se repiten o no se mantienen, ¿ya? Por ejemplo, las amas de casa de hace 30 años no son las mismas que de ahora, ¿no? La gente ha cambiado, los hábitos de la sociedad han cambiado. Entonces, esa es una desventaja. Entonces, bueno, más que seguro que no se tendrán los mismos resultados, ¿no? Porque los tiempos han cambiado, ¿no? La tecnología ha cambiado, las costumbres han cambiado, etcétera. Ok, los métodos causales. Ya, aquí ya nos vamos al otro grupo de los métodos de los estudios cuantitativos. Aquí tenemos el consumo aparente, ¿ya? El consumo aparente es esa cantidad, ¿no? De demanda que se establece, ¿ya? Cuando no existen datos de la demanda. Si no tenemos datos de la demanda, entonces no vamos a poder proyectar, ¿no? No vamos a poder proyectar. Pero podríamos usar el modelo econométrico que dice, ¿no? Que el consumo aparente, ¿no? Es a la producción nacional, ¿no? Es la cantidad que produce, ¿no? De un determinado producto, ¿ya? Las importaciones, por ejemplo, aquí, pongámosle, a ver, vamos a colocar aquí un texto que diga producción nacional. Vamos a leche, ya. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La producción nacional. Ya. Eh, ya, la cantidad de leche que se produce, ¿no ve? En el país. Ya, las importaciones, ¿no? Aquí están las importaciones de las otras leches, ¿no? Nido, Anchor y etcétera, ¿no? Eh, ¿Y qué otras más se conoce? Bella holandesa, ¿no? Es leche, bueno, también, etcétera, ¿no? Y como etcétera. Ya, ok. Entonces, las importaciones, ¿ya? Las exportaciones, ¿no? Entonces, ahí está también, ¿no? Las exportaciones, pilandino, ¿no? Que salen del país. Y aquí estarían los inventarios, ¿no? Lo que tienen en almacenes. Entonces, aquí nos dicen, ¿no? Que el consumo aparente va a ser, ¿no? La producción de leche en el país, ¿no? Las importaciones, no leche de todos tipos que entran, las exportaciones, la leche que sale y lo que hay en almacenes, ¿no? Pero aquí falta un factor, ¿no? Un factor sobre el que no tenemos control y afecta mucho al mercado, ¿no? Que siempre los comerciantes se andan quejando, ¿no? Y no tanto los comerciantes, sino las empresas se andan quejando de este factor, ¿no? ¿Qué factor faltaría aquí para que esta ecuación se cumpla? Ya falta un factor importante. Tal vez alguien puede opinar, ¿no? Ya, eso como la primera pregunta de la clase para participar. Ya. Entonces, de este modo, nosotros podríamos, ¿no? Determinar el consumo aparente, ¿ya? Ahora, hay otro factor también, el consumo per cápita, ¿ya? El consumo per cápita no sirve para pronosticar la demanda, porque este consumo per cápita nos dice que es el consumo per cápita, es decir, por persona, multiplicado por la población, ¿no? Entonces, esto no se presentaría de ningún modo, ¿no? Una proyección de la demanda porque
Bueno, es a grosso modo, ¿no? Es como decir si en Bolivia una persona produce, ¿no? O consume 225 gramos de carne, ¿no? Por día. Entonces, ¿cuánto es por mes, cuánto es por año y cuánto es la población de Bolivia? 11 millones, ¿no? Y ahí está, ¿no? La cantidad de demanda, pero no es real, ¿no? Porque hay gente que no consume esa cantidad de carne. Hay gente que no consume carne, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces el consumo, ese sería el consumo potencial, ¿no? Lo que se quiere alcanzar. Se quisiera alcanzar que cada uno comprara su producto, ¿no? Pero no es una demanda cero. Ya, ok, a ver, les dejo la pregunta aquí, ¿no? ¿Qué faltaría aquí para que se cumpla esta ecuación más o menos? Ya, pasaremos, a ver, aquí tengo. Falta de considerar el tiempo en que el consumidor requiere el producto. El tiempo no. Falta uno de estos factores. Uno, importaciones, exportaciones, variación de stock. Estamos hablando de cantidades de producción, ¿no? Es como en un ciclo de producción, ¿no? Cuando se está produciendo sal de mesa en una fábrica, ¿no? Entonces hay desames, ¿no? Hay desames y uno cuando compra una cantidad de materia prima espera, ¿no? La misma cantidad de productos, ¿no? Pero sucede que se pierde una cierta cantidad, ¿no? Entonces eso tal vez sean los desames, ¿no? Bueno, son los desames en el suelo, pero también puede ser, también además de eso puede ser, ¿no? La cantidad que se va en forma de polvo, ¿ya? Estamos hablando de cantidad más que todo. Ya, déjame saber la pregunta, me van a hacer de acuerdo, ¿no? Para que contestemos. Aquí dice pérdidas por vencimiento, tampoco, ya, tampoco, ya. Les daré a anunciar la respuesta. Estamos hablando del contrabando, ya, de las importaciones que llegan así por la aduana todo, pero hay mayor cantidad que viene por contrabando, ¿no? Entonces, sin duda eso ya va a afectar aquí, ¿no? Ya va a afectar este consumo aparente, ¿no? Porque hay que considerar también, ¿no? Porque es harto lo que entra, ¿no? Por ejemplo, entra leche por medio de la Argentina y de Chile. Entra mucho contrabando, ¿no? Y eso afecta. Entonces, si vamos a considerar solamente las importaciones, las exportaciones, las variaciones, ¿no? Que están en almacenes, va a llegar un momento donde nos vamos a preguntar, ¿y de dónde sale el resto? ¿Por qué aparece más producto en el mercado, etcétera? ¿No? Es que es de contrabando. Ya, muy bien, pasemos. Ya. Aquí tenemos la proyección por tasas o modelo geométrico. ¿Ya? Este modelo geométrico es para calcular, ¿no? Bueno, es muy similar, ¿no? A esa ecuación que usamos, ¿no? Para capitalizar el interés. Es una proyección que se realiza por una tasa aritmética o un interés simple, ¿ya? Entonces es como decir, ¿no? De aquí a 20 años se va a vender más de un producto aquí en Oruro y tal vez no sea, ¿no? Por el crecimiento, ¿no? De estrategia comercial de la empresa, tal vez sea por el solo hecho del crecimiento vegetativo, ¿no? De que haya más personas en la ciudad, ¿no? Ok, pasemos. Aquí tenemos la regresión, ¿no? Aquí tenemos la regresión. Okay. Entonces, la regresión es el grado de influencia ya de las variables de mercado o si otros se mantienen constantes, ¿no? Mide esa variación, ¿no? Una regresión es la cantidad demandada que es afectada, ¿no? Por los factores en el tiempo.
Lo primero que hacemos para esto es definir las variables, ¿no? O observar las variables. La variable X es la variable independiente, ¿no? Y la variable Y es la variable independiente. Ya, ok. Aquí hay dos tipos, ¿no? Bueno, hay varios tipos de regresiones. Tenemos como el más conocido la regresión lineal, ¿no? Que tiene un factor independiente, ¿ya? Tiene un factor que afecta a X, ¿no? Y aquí está la variable X, ¿no? Entonces, esta es la ecuación lineal. También hay una ecuación cuadrática de segundo grado, ¿ya? Entonces, esta también podría explicar, ¿no? Muy bien el comportamiento de eso, ¿no? Porque no siempre vamos a encontrar un comportamiento lineal. A veces vamos a encontrar un comportamiento más o menos de este tipo, ¿no? De una ecuación de segundo grado. La ecuación exponencial, ¿ya? Aquí la variable X está elevada a un exponente, ¿no? Y sirve más que todo para proyectar, más que todo para proyectar algunos productos con estas características, ¿no? Que siga un elevado crecimiento, ¿ya? Otro tenemos la ecuación potencial, ¿no? Igual con sus características. Y la ecuación logarítmica, ¿no? Para variaciones muy pequeñas. Ok. Ahora, la validez de estos métodos se determina por el cálculo del coeficiente de correlación, ¿no? Que debe ser lo más próximo posible a 1. ¿Ya? Y aquí tenemos una ecuación, pero más adelante igual vamos a estar explicando esto. Vamos con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un producto. Ya. Aquí tenemos la demanda de un producto, ¿no? Aquí tenemos el precio, el año, etcétera, ¿no? Y aquí, si graficamos estos datos, aquí tenemos, ¿no? Su comportamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué método de regresión voy a aplicar para esto? ¿No? Entonces, como no sé, voy a aplicar los cuatro, ¿no? Si aplico un método lineal, ¿no? Entonces, seguramente esta va a ser, ¿no? La línea que represente, ¿no? Ahora, si voy a usar un método lineal, aquí está en su modelo matemático, las constantes y R cuadrado 0.96. ¿Ya? En caso de que sea exponencial, aquí tengo 0.98, ¿no? Para la regresión exponencial, ¿no? Que es esta más o menos. La regresión potencial 0.95 y la regresión logarítmica 0.90, ¿no? Entonces la definición nos dice, ¿no? Que mientras más cerca a 1, entonces va a haber mejor correlación. Ya pasemos por favor. Esto. Aquí tenemos. Ya. Bueno, aquí hay algunas consideraciones, ¿no? De la regresión lineal, ¿no? Que esta se basa en dos relaciones, ¿no? De la variable X, de la variable Y. Aquí tenemos sus ecuaciones, ¿no? Su ecuación principal
y también las otras ecuaciones para hallar, ¿no? Las incógnitas. Esta regresión lineal es bastante utilizada, es la más sencilla, ¿no? Pero es para datos de la demanda que siguen un comportamiento lineal, que no cambian en el tiempo. Después aquí tenemos la regresión potencial, ¿ya? La regresión potencial, y esta es su ecuación, ¿no? Entonces, ya, aquí. Muy bien, la ecuación exponencial, ¿no? Aquí también, bueno, vamos a resolver con logaritmos también. Después aquí tenemos la curva de Gauss, ¿ya? Igual es otro método. También igual se puede, ¿no? Hallar por este método, ¿no? Que tiene sus características también. Entonces, como habíamos dicho, la validación se da mediante el cálculo del coeficiente de correlación, es decir, el R y el R cuadrado, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas, mientras más próximo a la unidad, mucho mejor, ¿no? Y el coeficiente de determinación es el que nos sirve, ¿no? Para medir las variables, ¿ya? Ok. Aquí, ahora ya yendo al otro punto, las series de tiempo. Ya, discúlpeme un minuto, por favor. Ya, ok. Continuamos. Dentro de ya las series de tiempo, ¿no? Que es el otro grupo,
dentro también de los métodos cuantitativos, ¿no? Aquí tenemos, son métodos especiales para ciertas, para proyectar demandas, ¿no? Con ciertas características. En este caso, las series de tiempo siempre, ¿no? Siguen un patrón, ¿no? Un patrón es este patrón, ¿no? Más o menos, ese patrón cíclico y una tendencia creciente, ¿ya? Vamos a analizar, ¿no? Y esto las mide en el tiempo, ¿no? Vamos a analizar, aquí tenemos la línea de color celeste, ¿no? Que está aquí, es una línea, ¿no? Es una ecuación lineal y sigue lo que es un comportamiento, la tendencia, y es a largo plazo, ¿ya? Es una tendencia, esto tiene una tendencia lineal y creciente, ¿no? Porque está creciendo, ¿ya? Entonces también esto, después de esto se puede ver la curva de color verde, ¿no? Que es un ambiente, que tiene un comportamiento cíclico, ¿ya? Que tiene un comportamiento cíclico. Entonces, esto puede variar de acuerdo, ¿no? A ámbito económico, por ejemplo, ¿no? Los factores económicos podrían causar que esto varíe, ¿no? Los factores sociales también, ¿no? Cuando hay conflictos sociales, etcétera, ¿no? Los factores políticos también pueden variar esto, ya los factores tecnológicos y también los factores culturales, ¿no? Entonces, son factores siempre del ambiente, ¿no? Y su comportamiento es cíclico, pero a largo plazo, ¿no? Y sigue esa tendencia, ¿no? De crecimiento. Seguramente más allá igual baja, otra vez sube, baja, etcétera. El otro es lo que tenemos con la línea roja por aquí, que es la estacionalidad, ¿ya? La estacionalidad es como el clima, ¿no? Como las estaciones del clima que varían, ¿no? Es distinto cuando es en verano, en invierno, en primavera, en otoño, etcétera. ¿No? Entonces, como la ropa que cambia, ¿no? Nos cambiamos de ropa, de forma de vestir, según las estaciones del año. Entonces, fíjense que el comportamiento es otro, ¿no? Es otro aquí. También es cíclico, pero ya de manera más corta, ya, ¿no? Su comportamiento es más corto. Y aquí tenemos, después de eso, aquí tenemos otro factor no sistemático, ¿ya? Que son variaciones, ¿no? Más pequeñas y en menor tiempo, ¿ya? Esas pueden ser en días, ¿no? Seguramente hay empresas que estudian su demanda en días, ¿no? Habrá otros en horas, ¿no? Como las compañías de teléfono, por ejemplo, ¿no? Que tendrán, ¿no? Su servicio o su estudio de la demanda por horas también, ¿no? Etcétera. Entonces son un tanto así como casos especiales, ¿no? De la proyección de la demanda. Pero aquí quiero rescatar que todos siguen más o menos ese mismo comportamiento, ¿no? Y algo que está de más, que es este. Ese, nada que ver. Ok. Eh, dentro de este grupo hay dos, ya los más importantes, ¿no? Uno sería los promedios móviles, ¿ya? Los promedios móviles son una cronología, ¿no? De la tendencia estacional y se usan más que todo para realizar estudios, ¿no? Cada pequeños lapsos de tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, sigue su propia metodología, aquí tenemos su fórmula y etcétera, ¿no? Entonces, nos permite proyectar esto. Ya, ok. Otro es el afinamiento exponencial, ¿ya? Igual que sigue su propia fórmula y nos
permiten ya proyectar la demanda, ¿no? Por días, por horas inclusive, ¿no? Entonces, seguramente habrá proyectos, ¿no? Que necesiten hacer ese estudio, ¿no? Cada, mm, cada periodos pequeños de tiempo, ¿no? Ok. Ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos, no? Estas técnicas permiten eh, graficar esta demanda, así y tal cual, ¿no? Les voy a colocar aquí por ejemplo, aquí, desde esta línea hasta esta línea, ¿no? Sigue un ciclo, ¿ya? Seguramente lo que venga más adelante de aquí, esto más o menos sería un ciclo, ¿no? Al otro va a haber otro ciclo, ¿no? Donde se va a repetir esto, repetir exactamente, ¿no? Entonces, ejemplo de esto serían, ¿no? Las proyecciones de la demanda, por ejemplo, de la venta de periódicos, ¿no? Que es cada día, ¿ya? Donde ya se sabrá, ¿no? Cuánto se vende los lunes, cuánto se vende los martes, los miércoles, los días que más vende el periódico La Razón serán los días domingos, ¿no? Por su material extra. Seguramente habrá también, ¿no? Un día que no venda, ¿no? Entonces, estos métodos, ¿no? De las series de tiempo nos permiten, ¿no? Proyectar esas demandas con mayor facilidad y también con un elevado, ¿no? Grado de, de acertación, ¿no? Sin fallas, ¿no? Ok. Entonces, de esto vamos a hacer ejercicio el día de mañana, ¿ya? Vamos a hacer de estos ejercicios el día de mañana. Ahora, cabe preguntarnos, a ver, pues que no vi participaciones, ¿no? Esta clase. ¿Qué productos que ustedes conocen, ¿no? Tendrían este comportamiento, ¿no? Que bajen, suban cada, cada periodos pequeños de tiempo, ¿ya? ¿Será que alguno de sus proyectos estaría en esto? En eso tal vez, ¿no? Entonces, hemos terminado de revisar los proyectos, ¿no? Hasta que escriban, ¿no? Quisiera comentar un poquito de los proyectos. Ya. Mejor lo dejamos para el último. Entonces, ¿qué productos habrá o que ustedes conocen que tengan una demanda así fluctuante? A ver, aquí nos dice los productos serían los minerales en sus leyes, ¿no? Eso sí, tienen una demanda fluctuante. Productos de la canasta familiar, un ejemplo sería los helados que se venden más temporadas. Los helados se venden más en unas temporadas que en otras, ¿no? Y seguramente los helados se venden más en fines de semana que en otros días de la semana, ¿no? Ok, ¿no? Un ejemplo, eso de los heladitos, ¿no? ¿Quién nos escribe? Mm, ver, nos escribe, ok, Holguín. Porque hoy es 26, ¿sí? No, hoy es 6. Ya. Vamos a leer algunas participaciones, ¿no? Y con eso, ya, a ver, aquí tenemos a Lazarte. Ya. Los helados, porque Holguín. El comercio de juguetes, una vía de ejemplos de los panetones, de los los útiles escolares, por ejemplo, útiles escolares, clases. Ya. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no?
Ya, la venta de baterías de automóviles que se incrementa en invierno, ya, este es un buen ejemplo, ¿no? Sí, ya, muy bien. A ver, aquí la cerveza en épocas de fiestas se vende más, por ejemplo, carnavales, ¿no? Muy bien, Tuco Aima Gaby. Tuco Aima Gaby es, aquí está. Muy bien, ya, ok. Muy bien, ya, entonces, bueno, para terminar la clase habría que preguntarnos, ¿no? ¿En qué situación estamos, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cuál será en qué caso estaremos? ¿Cuál será? Vamos a recabar datos históricos, ¿no? De nuestros proyectos. ¿Y será que sigue un comportamiento, ¿no? Que se pueda regresionar con uno de los métodos de regresión tradicionales? ¿Será que vamos a tener que usar series de tiempo como esto para proyectar exactamente, ¿no? Ese comportamiento de la demanda, ¿no? ¿Y qué factores más habrá que influyen, ¿no? En nuestra demanda, ¿ya? Por ejemplo, ya no se va a tomar, ¿no? O cuando dentro de la toma de datos hay un dato que está disparado como este, por ejemplo, aquí, ¿no? Como este. Entonces, ese dato se omite, ¿no? Y eso es lo que va a pasar con los datos del año 2020 y tal vez del 2021, ¿no? Donde no se va a poder utilizar esos datos. Se va a poder utilizar los datos del 2019 hacia atrás, ¿no? Y tal vez del 2022 hacia adelante, ¿no? Porque no hay, o sea, esos datos del 2020 y del 2021 no son confiables, ¿no? Según se vuelva a la normalidad, se va a estar volviendo a utilizar, ¿no? Eso, ¿no? Entonces es un caso especial, ¿no? Que se da, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál dato van a usar? Es de acuerdo, ¿no? A las características de su información, ¿no? Como hemos dicho. Ya, ok, muy bien. Aquí terminamos lo que es el tema número 2, ¿ya? Nos falta hacer ejercicios, sí, vamos a hacer ejercicios. La siguiente clase, que en este caso ya es mañana mismo, ¿no? Vamos a estar haciendo ejercicios, ¿ya? Ya, ok. Muy bien. Entonces, sí, en este tiempo que me queda, bueno, nos queda varios minutos también, quería hablarles de los proyectos, ¿ya? De esos proyectos. Este fin de semana, como ustedes habrán visto, hemos trabajado día viernes y domingo. Bueno, hemos hecho un esfuerzo para revisar todos sus perfiles, ¿no? Entonces ya he revisado prácticamente todos. He alcanzado ayer a revisar todos. Bueno, hay observaciones, hay proyectos que no están con muchas observaciones, que están pasando así, con unas pequeñas, ¿no? De forma. Hay algunos proyectos que sí tienen observaciones y las tienen que subsanar, ¿no? Está como 50%, ¿no? Entonces, ellos tienen que hacer más correcciones y hay otro grupo de perfiles que no, su perfil no está bien elaborado, ¿no? Tiene muchas falencias, se ha hecho conocer las observaciones, ¿no? Y se les ha pedido que vuelvan a realizar ese perfil, ¿ya? En el mismo tema, pero que lo vuelvan a completar, ¿no? Entonces, esas personas me tienen que enviar su perfil en esta semana, en la semana, ¿no? Pero en general, la pregunta es, ¿no? Y lo que me iban preguntando, ¿para cuándo tienen que entregar ahora el perfil? Bueno, yo pensaba estas semanas, el día domingo, hasta antes del examen, ya, pero como sabrán, el día siguiente, la semana siguiente es nuestro examen del primer parcial, ¿no? Y en base a la estrategia que habíamos tomado, les dije, ¿no? Que nos esforzáramos para lograr una buena nota en el primer parcial. Es por tanto que voy a programar la fecha de entrega de los perfiles para después del examen parcial. Va a ser para 2 días después, va a ser para el día martes en la noche. El día lunes es su examen y sus perfiles lo van a poder subir hasta el día martes, ¿no? Pero esto con el objetivo de que ustedes puedan estudiar lo más que puedan para el examen, ¿no? Para que logren sacarse, ¿no? Una buena nota del examen.
El examen es el siguiente lunes, como hoy, a esta hora, y vamos a ver, ¿no? No se va a suspender, ¿no? Ya, mm, ya de antemano, ¿no? Entonces les recomiendo que estudien, ¿no? Y mañana vamos a estar haciendo ejercicios conmigo del tema número 2, ¿no? Ya, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de ya finalizar la clase? Podemos ir un poquito temprano, por favor. Ya, porque hemos acabado temprano, ¿no? Ya. Bueno, pues supongo que ninguno. Entonces, bueno, nos vemos el día de mañana y aprovechen, por favor, para estudiar esta semana, ¿no? Tanto de los ejercicios del auxiliar, los ejercicios del libro, si tienen exámenes de anteriores semestres también, etcétera, ¿no? Pero estudien, ¿no? Estudien, eso es lo más importante. ¿Ya? Ok, muchas gracias y los veo mañana en nuestra clase de las 2 de la tarde. ¿Ya? Hasta mañana entonces. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Ya, chau, chau, chau.